Antes de comenzar, te pido que te suscribas a Mundos en Silencio, porque cada historia que aquí contamos podría ser también la tuya. Nunca pensé que el sonido de unos tacones sobre el mármol pudiera destruir una vida entera. Pero esa mañana de marzo de 1953, cuando escuché esos pasos acercándose por el pasillo de la fábrica textil donde trabajaba, supe que algo terrible estaba por suceder. El eco metálico resonaba contra las paredes húmedas, mezclándose con el rugido constante de las máquinas de coser, y cada golpe contra el suelo era como un martillo clavándose en mi pecho. Me llamo Eduardo Ramírez y durante 5 años fui el supervisor de producción más respetado de la textilera San Miguel. Tenía 32 años, una esposa que me admiraba, 2 hijos pequeños que corrían a abrazarme cada tarde cuando llegaba a casa, y la confianza ciega del señor Alejandro Mendoza, el dueño de la empresa. Hasta esa mañana creía que mi mundo era sólido como las columnas de concreto que sostenían el edificio de la fábrica. La textilera San Miguel no era solo mi lugar de trabajo, era mi reino. Cada mañana, cuando las sirenas anunciaban el inicio del turno a las 6 en punto, yo ya llevaba 1 hora revisando las órdenes de producción, verificando que las máquinas estuvieran en perfecto estado, asegurándome de que cada trabajadora tuviera los materiales necesarios para cumplir con las cuotas del día. El aroma del algodón, recién llegado de las plantaciones del sur, se mezclaba con el olor metálico de las máquinas Singer, creando una sinfonía industrial que había aprendido a amar. Conocía a cada una de las 63 empleadas por su nombre. Sabía que Dolores tenía problemas con la vista y necesitaba trabajar cerca de las ventanas para aprovechar la luz natural. Que Remedios era la más rápida con las costuras rectas, pero luchaba con los dobladillos curvos. Que Mercedes siempre llegaba 10 minutos tarde porque tenía que dejar a su hijo enfermo con la vecina. Yo no era solo su supervisor, era su protector, su defensor ante don Alejandro cuando las cuotas parecían imposibles de alcanzar. Los tacones se detuvieron justo detrás de mí. Giré lentamente. Y ahí estaba ella, Esperanza Vázquez, la nueva contadora que había llegado hace apenas 3 meses. Su vestido azul marino se ajustaba perfectamente a su figura y sus ojos verdes me miraban con una frialdad que me heló la sangre. En sus manos delgadas sostenía una carpeta manila que parecía pesar más que todas las máquinas de la fábrica juntas. Esperanza había llegado un día de diciembre, cuando el frío hacía que las ventanas se empañaran y el vapor de nuestro aliento se mezclara con el humo de los cigarrillos que fumábamos en los descansos. Don Alejandro la había presentado como una profesional muy capacitada, recomendada por personas de mucha confianza. Nunca dijo exactamente quiénes eran esas personas, pero su manera de hablar, elegante y educada, junto con sus conocimientos avanzados de contabilidad, habían impresionado a todos. Al principio, incluso yo había quedado encantado con ella. Era inteligente, eficiente, y tenía una manera particular de sonreír que hacía que te sintieras especial. Durante las primeras semanas, habíamos trabajado juntos para implementar nuevos sistemas de control de inventario. Ella revisaba mis reportes con atención meticulosa, hacía preguntas inteligentes, sugería mejoras que realmente funcionaban. Eduardo, me había dicho una tarde de enero, mientras revisábamos los números de producción del mes anterior, tienes un sistema excelente aquí. Es impresionante cómo has logrado mantener la eficiencia con tan pocos recursos. Sus palabras me habían llenado de orgullo. Por fin, alguien reconocía el trabajo que había puesto en modernizar los procesos de la fábrica, en convertir lo que antes era un caos de papeles y estimaciones en un sistema ordenado y predecible. Pero ahora, con esa carpeta manila en sus manos y esa mirada fría en sus ojos verdes, me daba cuenta de que todo había sido una mentira,
una actuación perfectamente calculada. Eduardo, me dijo con voz suave pero firme, el señor Mendoza te espera en su oficina, ahora mismo. El aroma de su perfume, una mezcla dulce de jazmines que antes me había parecido encantador, ahora me resultaba nauseabundo. Había algo en sus ojos, una satisfacción apenas contenida, que me hizo entender que mi mundo estaba a punto de colapsar, pero no sabía por qué. No sabía qué había hecho mal. Mientras caminaba hacia la oficina de don Alejandro, mi mente repasaba obsesivamente los últimos meses. Había cometido algún error. Había pasado por alto algún detalle importante. Los números de producción habían sido excelentes. Habíamos cumplido todas las metas, incluso superado algunas. Los pedidos de los clientes se entregaban a tiempo. La calidad era impecable. No habíamos tenido ningún accidente laboral significativo. Caminé por ese mismo pasillo que había recorrido miles de veces, pero ahora cada paso me pesaba como plomo. Las otras trabajadoras me miraban de reojo susurrando entre ellas. María, la costurera más antigua, que siempre me saludaba con una sonrisa, esta vez desvió la mirada. Los hombres del área de corte, que normalmente me consultaban sobre las órdenes de producción, se quedaron callados cuando pasé junto a ellos. Era como si toda la fábrica ya supiera algo que yo ignoraba. Como si hubieran recibido una notificación secreta de que Eduardo Ramírez ya no era digno de respeto, ya no merecía los saludos cordiales de siempre. La puerta de la oficina del señor Mendoza estaba entreabierta. Toqué 2 veces, como siempre había hecho, y su voz ronca me invitó a pasar. Don Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con sus lentes de lectura puestos, revisando unos documentos. Sus canas brillaban bajo la luz amarillenta de la lámpara del techo, y por primera vez en 5 años no levantó la vista para saludarme cuando entré. Don Alejandro Mendoza era un hombre de 65 años, que había construido su empresa desde la nada. Había comenzado con una sola máquina de coser en el garage de su casa, cosiendo uniformes para las escuelas del barrio. 30 años después, la textilera San Miguel era una de las más importantes de la ciudad. Era un hombre duro pero justo, que valoraba la lealtad por encima de todo. Durante mis 5 años trabajando para él, habíamos desarrollado una relación que iba más allá de lo profesional. Me invitaba a las cenas navideñas de la empresa, preguntaba por la salud de mi esposa y mis hijos, me había dado aumentos de sueldo sin que yo se los pidiera. En más de una ocasión me había dicho, Eduardo, tú eres el futuro de esta empresa. Algún día, cuando yo sea demasiado viejo para esto, quiero que seas tú quien tome las decisiones importantes. Siéntate, Eduardo, me dijo sin mirarme, señalando la silla de cuero que estaba frente a su escritorio. Su voz sonaba diferente, más fría, más distante. Tenemos que hablar. Me senté en silencio, sintiendo cómo el cuero crujía bajo mi peso. El tic-tac del reloj de péndulo que colgaba en la pared se había vuelto ensordecedor. Podía oler el aroma del café que siempre tomaba por las mañanas, mezclado con el olor a tabaco de su pipa. Pero había algo más en el ambiente, una tensión espesa que podía cortarse con cuchillo. La oficina de don Alejandro era como un museo de su éxito. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de él estrechando manos con políticos importantes, certificados de reconocimiento de cámaras de comercio y premios por excelencia empresarial. En una esquina estaba la primera máquina de coser que había comprado, ahora convertida en una especie de reliquia sagrada. Todo en esa oficina hablaba de tradición, de valores sólidos, de confianza construida a lo largo de décadas. Finalmente, don Alejandro levantó la vista. Sus ojos, que siempre me habían mirado con respeto y confianza, ahora estaban llenos de decepción. Tomó la carpeta manila que Esperanza había traído y la abrió lentamente sobre el escritorio.
Pude ver números, columnas, hojas llenas de cálculos que no alcanzaba a distinguir desde donde estaba sentado. Eduardo, comenzó, quitándose los lentes y limpiándolos cuidadosamente con un pañuelo blanco. Hace 5 años te contraté porque creí en ti. Te di mi confianza, te puse a cargo de la producción más importante de esta fábrica, te traté como a un hijo. Su pausa fue interminable. Sentí cómo el sudor comenzaba a correr por mi espalda, empapando mi camisa blanca. Mis manos se aferraron a los brazos de la silla de cuero, sintiendo cómo mis nudillos se ponían blancos por la presión. Pero parece que me equivoqué contigo. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Don Alejandro volvió a ponerse los lentes y comenzó a leer de los documentos que tenía frente a él. Según el análisis que hizo la señorita Vázquez, durante los últimos 6 meses han desaparecido materiales por un valor equivalente a 3 meses de tu salario. Telas finas, hilos importados, botones de nácar, todo bajo tu supervisión directa. El mundo se detuvo. Sentí como la sangre se me iba del rostro y las manos comenzaron a temblarme sin control. Mi voz salió como un susurro ahogado. Don Alejandro, yo jamás he robado nada de esta fábrica. Usted me conoce, sabe que soy un hombre honrado. Él me miró por encima de sus lentes y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Ya había decidido que yo era culpable. No importaba lo que dijera, no importaba cuánto protestara. Su mente estaba cerrada, su veredicto era final. Los números no mienten, Eduardo. Todo está documentado aquí. Las fechas coinciden con los días en que tú estabas a cargo del almacén. Los faltantes siempre ocurrían en tu turno. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Esperanza ha hecho un trabajo excelente investigando esto. Es muy thorough, muy profesional. La manera en que pronunció el nombre de Esperanza, con una admiración que nunca había escuchado en su voz cuando hablaba de mí, me hizo entender algo terrible. No se trataba solo de números faltantes o materiales perdidos. Se trataba de algo mucho más personal, mucho más destructivo. En los últimos meses había notado cómo don Alejandro empezaba a consultar cada vez más a Esperanza sobre decisiones que antes discutía conmigo. Cómo ella había comenzado a participar en reuniones a las que yo tradicionalmente era invitado. Cómo sus reportes y análisis llegaban al escritorio de don Alejandro antes que los míos. Pensé que era simplemente porque ella era nueva y quería impresionar. Nunca imaginé que era parte de un plan sistemático para desplazarme. En ese momento, la puerta se abrió y Esperanza entró sin tocar. Llevaba otra carpeta en las manos y una expresión de falsa preocupación en el rostro. «Disculpe, don Alejandro», dijo con voz melosa, «pero encontré más inconsistencias en los registros». Me miró directamente a los ojos y agregó: «Me temo que el problema es más grave de lo que pensábamos». Su actuación era perfecta. La preocupación en su voz sonaba genuina. Sus movimientos tenían la precisión de alguien que está cumpliendo con un deber profesional, doloroso pero necesario. Si yo no hubiera sido el acusado, probablemente habría creído cada palabra. Fue entonces cuando entendí todo. La manera en que había llegado a la empresa 3 meses atrás, sin referencias claras, pero con una recomendación personal de alguien muy influyente. Cómo había comenzado a ganarse la confianza de don Alejandro con su eficiencia y sus descubrimientos oportunos de errores en la contabilidad. Las miradas que me lanzaba cuando pensaba que no la veía, estudiándome, calculando. Las preguntas aparentemente inocentes sobre mis rutinas, mis responsabilidades, mis métodos de trabajo. Todo había sido parte de un reconocimiento meticuloso del terreno antes del ataque final. «Esperanza», le dije, tratando de mantener la calma aunque sentía que me ahogaba. «Tú sabes que esto no es cierto. Tú has estado revisando todos mis informes. Sabes perfectamente que nunca ha faltado nada bajo mi supervisión».
Ella me miró con ojos grandes e inocentes, como si mis palabras la hubieran herido profundamente. Eduardo, yo solo reporto lo que encuentro en los números. No es algo personal. Hizo una pausa y agregó, con una voz que goteaba falsa compasión. Sé que tienes una familia que mantener y entiendo que tal vez la presión económica... ¡No te atrevas!, exploté, poniéndome de pie tan bruscamente que la silla se volcó detrás de mí. No te atrevas a involucrar a mi familia en tus mentiras. La mención de mi familia fue la gota que derramó el vaso. Carmen, mi esposa, trabajaba desde casa cosiendo piezas menores para complementar nuestro ingreso familiar. Mis hijos, Roberto de 8 años y Ana de 6, iban a una escuela privada que podíamos pagar gracias a mi salario en la fábrica. Teníamos una vida modesta pero digna, construida sobre el trabajo honesto y el esfuerzo constante. Que esta mujer insinuara que yo había traicionado mis principios por dinero era más de lo que podía soportar. Don Alejandro golpeó el escritorio con el puño, haciendo saltar los documentos. «Basta ya, Eduardo. Tu comportamiento solo confirma lo que Esperanza ha descubierto. Un hombre inocente no reacciona así». Me quedé de pie, temblando de rabia e impotencia, mientras Esperanza se acercaba al escritorio para mostrarle nuevos documentos a don Alejandro. Su perfume volvió a invadir mis fosas nasales, pero ahora me daba náuseas. «Mire estos registros, don Alejandro», le decía, inclinándose sobre el escritorio de manera que él pudiera ver mejor. Su posición era deliberadamente seductora, calculada para mantener la atención de un hombre mayor que claramente había caído bajo su encanto. Aquí puede ver claramente cómo los faltantes coinciden con los días en que Eduardo firmó las salidas del almacén. Mientras ella hablaba, yo observaba los documentos desde donde estaba parado. Había algo en esos números, en esas fechas, que no cuadraba. Las cifras estaban presentadas de una manera que sugería patrones donde no los había. Algunas fechas habían sido resaltadas selectivamente, mientras que otras, que probablemente contradijeran su narrativa, habían sido omitidas. Pero desde mi posición no podía ver con claridad, y don Alejandro parecía completamente convencido por las explicaciones de Esperanza. Su cabeza asentía mientras ella hablaba. Sus ojos seguían cada línea que ella señalaba con su dedo índice. «Eduardo», me dijo finalmente, sin mirarme a los ojos, «tienes 10 minutos para recoger tus cosas personales. La señorita Vázquez te acompañará para asegurarse de que no te lleves nada que no te pertenezca». Sus palabras fueron como una sentencia de muerte. Sentí cómo las piernas se me aflojaban y tuve que apoyarme en el respaldo de la silla volcada para no caerme. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz cuando volví a suplicar. «Don Alejandro, por favor», rogué, «dele una oportunidad. Revise los números usted mismo. Pregunte a los otros trabajadores. Ellos saben que yo nunca...» «Ya está decidido», me interrumpió con firmeza, «y considera que tienes suerte de que no llamemos a la policía, solo por el respeto que le tengo a tu familia». La mención de la policía me hizo temblar. No era solo que me estaban despidiendo, me estaban acusando de ser un criminal. Si esta historia se extendía por el barrio, si llegaba a oídos de los padres de los amigos de mis hijos, si Carmen tenía que enfrentar las miradas de sospecha de nuestros vecinos, Esperanza me tomó del brazo con una gentileza que era más humillante que cualquier violencia. «Ven, Eduardo», me dijo suavemente, «hagamos esto con dignidad». Caminamos juntos hacia mi escritorio, ubicado en un rincón del piso de producción. Todo el personal se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Las máquinas de coser seguían funcionando, pero todas las trabajadoras nos miraban de reojo. Los murmullos se extendían por toda la fábrica como una mancha de aceite.
Podía escuchar fragmentos de las conversaciones. Lo estaban escoltando como a un criminal. Dicen que se robó materiales por miles de pesos. Y yo que pensaba que era un hombre decente, pobre de su esposa. ¡Qué vergüenza! Cada susurro era como una puñalada. Estas mujeres habían sido mis subordinadas, pero también mis compañeras. Habíamos compartido chistes durante los descansos. Habíamos celebrado cumpleaños juntos. Yo había intercedido por ellas cuando tenían problemas personales que afectaban su trabajo. Ahora me miraban como a un extraño peligroso. Mi escritorio era pequeño y sencillo. Tenía una foto de mi esposa Carmen y mis hijos, Roberto y Ana, un calendario, algunos lápices y una taza de café que se había enfriado desde la mañana. 5 años de mi vida laboral reducidos a unos cuantos objetos personales que cabían en una pequeña caja de cartón. Mientras guardaba mis cosas, Esperanza se quedó parada a mi lado, vigilándome. Podía sentir su presencia como una sombra fría. Cada movimiento que hacía era observado, evaluado, juzgado. Tomé la fotografía familiar y la miré por un momento antes de colocarla en la caja. Carmen sonreía, sosteniendo a Ana en sus brazos, mientras Roberto estaba parado junto a mí, con mi mano sobre su hombro. Era una foto que habíamos tomado el año anterior en el parque, durante un domingo de picnic. Todos estábamos felices, seguros, confiados en que el futuro nos traería solo cosas buenas. Ahora esa fotografía se sentía como un documento de una vida que ya no existía. «Eduardo», me susurró Esperanza tan bajo que solo yo podía escucharla. «Espero que entiendas que esto no es personal. Simplemente eres prescindible». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño. Prescindible. 5 años de trabajo honesto, de madrugadas y desvelos, de problemas resueltos y metas cumplidas, reducidos a esa palabra cruel. «¿Por qué?», le pregunté, también en susurros, mientras cerraba la caja con mis pertenencias. «¿Qué ganas con esto?». Ella sonrió, una sonrisa pequeña y fría que no llegaba a sus ojos. «Tu puesto», me respondió simplemente. «Don Alejandro necesita a alguien en quien pueda confiar para supervisar tanto la contabilidad como la producción. Alguien eficiente, alguien que pueda modernizar las operaciones». Todo cobró sentido de repente. No era solo sobre robo o materiales faltantes. Era una maniobra calculada para eliminar el único obstáculo entre ella y una posición de poder en la empresa. Yo había sido ingenuo, confiado, vulnerable. Don Alejandro había estado buscando una manera de modernizar la empresa, de integrar mejor las áreas de producción y finanzas. Esperanza le había mostrado una visión de eficiencia que parecía muy atractiva. Una sola persona supervisando ambas áreas, eliminando la duplicación innecesaria de funciones. Y para que eso funcionara, Eduardo Ramírez tenía que desaparecer. Tomé la caja con mis cosas y me dirigí hacia la salida. Esperanza me siguió a unos pasos de distancia, manteniéndose lo suficientemente cerca para que todos vieran que me estaba escoltando como a un delincuente. El camino hacia la puerta principal se sintió interminable. Cada paso resonaba en el piso de cemento pulido, cada máquina de coser por la que pasaba parecía burlarse de mí con su ritmo constante. Las trabajadoras habían dejado de fingir que no me miraban. Ahora me observaban abiertamente, algunas con curiosidad morbosa, otras con una mezcla de lástima y alivio por no estar en mi lugar. Cuando llegamos a la puerta principal, me volví para mirar una última vez la fábrica que había sido mi segunda casa durante 5 años. Las trabajadoras me observaban desde sus máquinas, algunas con curiosidad, otras con lástima. Vi a María, la costurera veterana, negando lentamente con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Dolores, la mujer mayor que tenía problemas de vista, me hizo una pequeña seña con la mano, como si se estuviera despidiendo.
En sus ojos vi algo que me dio una pizca de esperanza. Duda. Ella no creía completamente en lo que estaba viendo. Pero una golondrina no hace verano, y una mirada de compasión no podía borrar la humillación de ser escoltado fuera de mi propio lugar de trabajo como un criminal. En la calle, el sol de marzo me golpeó la cara como una bofetada. El ruido del tráfico, que normalmente apenas notaba, ahora sonaba ensordecedor. Los bocinas de los automóviles, las voces de los vendedores ambulantes, el rumor constante de la ciudad, todo se mezclaba en una sinfonía caótica que contrastaba brutalmente con el orden estructurado de la fábrica que acababa de dejar atrás. Tenía que caminar 6 cuadras hasta la parada del autobús cargando mi caja de cartón como un trofeo de la humillación. El barrio industrial estaba lleno de otras fábricas, otros comercios, otros trabajadores que comenzaban sus descansos para almorzar. Algunos me conocían de vista, otros habían oído hablar de mí a través de conexiones profesionales. La gente en la calle me miraba con curiosidad. Un hombre en traje, caminando en horario laboral con una caja de pertenencias personales, era una imagen que todos reconocían, la del empleado despedido en desgracia. Sentía como si llevara un letrero en la frente que decía «ladrón» en letras grandes y rojas. Cada mirada que recibía me parecía llena de juicio. Cada susurro que escuchaba a mi paso sonaba como una condena. En la parada del autobús, una anciana que vendía flores me miró con compasión. «¿Perdió el trabajo, joven?», me preguntó con voz suave. No pude responder. Solo asentí y me senté en la banca, abrazando mi caja como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. La mujer, que debía tener unos 70 años, se acercó y me puso una mano arrugada pero cálida en el hombro. «No se preocupe, mijo», me dijo. «Dios no abandona a los hombres buenos. Ya verá que algo mejor lo está esperando». Sus palabras me hicieron sentir peor. Si supiera la verdad, si supiera por qué me habían despedido, no me estaría consolando. Me estaría evitando como a un leproso. El autobús tardó una eternidad en llegar. Durante esos 20 minutos de espera, vi pasar a varias personas que reconocía del barrio. Don Carlos, que tenía una carpintería cerca de mi casa, me saludó con la mano desde el otro lado de la calle, pero pude ver la confusión en su expresión cuando notó mi caja y mi evidente angustia. La señora Mendoza, sin parentesco con mi ex jefe, que era vecina de mi cuñada, pasó caminando con sus compras y me miró con curiosidad mal disimulada. Sabía que para la noche todo el barrio estaría comentando que había visto a Eduardo Ramírez despedido del trabajo en pleno día laboral. Cuando finalmente subí al autobús, busqué un asiento en la parte de atrás, lejos de las miradas curiosas de los otros pasajeros. Durante todo el trayecto a casa, no pude dejar de pensar en cómo le diría a Carmen lo que había pasado. ¿Cómo le explicaría a mis hijos por qué papá había llegado temprano a casa con una caja en las manos? Roberto y Ana estarían en la escuela hasta las 3 de la tarde. Carmen probablemente estaría en la cocina, preparando el almuerzo que yo ya no podría costear con mi salario perdido. Tendría que encontrar las palabras para explicarle que nuestro mundo se había desmoronado en el espacio de una hora. Pero más que eso, no podía dejar de pensar en Esperanza Vázquez y en su sonrisa fría cuando me dijo que era prescindible. En cómo había planeado todo meticulosamente, construyendo su mentira con la paciencia de una araña tejiendo su red. En cómo había convertido mi honestidad en mi debilidad, mi confianza en mi perdición. Durante los 3 meses que habíamos trabajado juntos, yo había sido completamente transparente con ella. Le había mostrado todos mis sistemas, explicado todos mis métodos, compartido todos mis secretos profesionales.
Pensé que estaba ayudando a una colega nueva a integrarse mejor al equipo. En realidad, le estaba dando todas las herramientas que necesitaba para destruirme. El autobús se detuvo en mi parada y caminé las 2 cuadras hasta mi casa con pasos pesados. Nuestra casa era pequeña pero acogedora, con un jardincito al frente donde Carmen cultivaba rosas y geranios. Las cortinas amarillas que ella había cosido a mano colgaban de las ventanas, y el porche de madera que yo había pintado el año anterior se veía impecable bajo el sol de la tarde. Todo se veía exactamente igual que cuando había salido esa mañana, pero yo sabía que nunca volvería a ser lo mismo. Abrí la puerta con mi llave y entré a la casa. Carmen estaba en la cocina, como había imaginado, preparando lentejas con chorizo, mi plato favorito. El aroma familiar me golpeó como una ola de nostalgia por una vida que acababa de terminar. «¿Eduardo?», me gritó desde la cocina. «¿Qué haces aquí tan temprano?». No respondí inmediatamente. Me quedé parado en la sala, sosteniendo mi caja de pertenencias, tratando de encontrar las palabras correctas. En la mesa de la sala estaban los cuadernos de Roberto, con su tarea de matemáticas a medias. En el sofá había una muñeca de Ana, abandonada después de algún juego matutino. Todo habló de una vida familiar normal, estable, predecible. Una vida que ahora tendría que cambiar drásticamente. Carmen apareció en la entrada de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Su sonrisa se desvaneció cuando me vio con la caja en las manos y la expresión de derrota en mi rostro. «Eduardo», me dijo con voz temblorosa, «¿qué pasó?». Y entonces, por primera vez desde que había salido de la oficina de don Alejandro, me quebré. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la mañana finalmente salieron, y mi voz se ahogó cuando traté de explicarle a mi esposa que el hombre en quien había confiado durante 5 años había decidido que yo era un ladrón. Esa noche, mientras Carmen lloraba en silencio a mi lado en la cama y mis hijos dormían, sin saber que su mundo había cambiado para siempre, juré que algún día encontraría la manera de demostrar mi inocencia, que algún día Esperanza Vázquez pagaría por lo que había hecho. No sabía entonces que mi humillación pública apenas había comenzado, que la noticia de mi despido se extendería por todo el barrio como pólvora, que otras empresas cerrarían sus puertas cuando pidiera trabajo, que tendría que aguantar las miradas de lástima de mis vecinos durante meses. No sabía que Esperanza no solo me había quitado mi trabajo, sino que había destruido mi reputación de manera tan sistemática que tardaría años en reconstruir mi vida. No sabía que algunas cicatrices nunca sanan completamente, que algunas humillaciones se quedan contigo para siempre, cambiando la manera en que ves el mundo y en que el mundo te ve a ti. Pero esa primera noche, con el sabor amargo de la humillación todavía fresco en mi boca, solo podía pensar en una cosa. Algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Y cuando eso pasara, sería mi turno de sonreír. Porque lo que Esperanza Vázquez no sabía, lo que don Alejandro no había considerado, lo que ninguno de ellos había imaginado, era que un hombre verdaderamente inocente nunca se rinde. Y un hombre humillado injustamente tiene una motivación que puede mover montañas. Mi historia no había terminado esa mañana de marzo, apenas había comenzado.